almas sensibles y buscadoras de belleza. Soy Naomi, y desde este espacio donde el suave aroma del incienso de sándalo se mezcla con la luz tenue que se filtra a través de los paneles de papel shoji, creando juegos de sombras que danzan con la brisa, les doy una muy cálida y serena bienvenida a Encanto Minimalista. Hoy quiero invitarles a un viaje fascinante, uno que nos llevará más allá de la simple reducción de objetos en nuestros armarios, para adentrarnos en el corazón mismo de cómo experimentamos el mundo que nos rodea y el que habita en nuestro interior. Exploraremos juntos el minimalismo sensorial japonés y cómo, al despertar y refinar nuestros 5 sentidos con menos estímulos, pero con una intención mucho más profunda, podemos descubrir una riqueza insospechada, una alegría sutil y una paz duradera escondidas en la aparente simplicidad de lo cotidiano. Recuerdo vívidamente una tarde de verano en la casa de mi abuela Akiko. Estábamos sentadas en el engawa, ese corredor de madera pulida y suave al tacto que da al jardín, un espacio que siempre me pareció un umbral mágico entre el mundo interior y el exterior. Ella preparaba té matcha con una lentitud y una gracia que convertían cada gesto en una danza, en una meditación en movimiento. El sonido rítmico y suave del batidor de bambú, el chasen contra la cerámica del cuenco chawan, el vibrante color verde jade del polvo de té finamente molido mientras se disolvía en el agua caliente, el aroma fresco, vegetal y ligeramente amargo que se elevaba con el vapor, llenando el aire de una promesa reconfortante. La textura del cuenco, cálido y ligeramente rugoso, entre mis manos. Y finalmente, el sabor complejo y agridulce del té al tocar mis labios, una explosión de matices que despertaba mi paladar y calmaba mi espíritu. En ese momento, en la plenitud de esa experiencia multisensorial tan simple y a la vez tan profunda, comprendí con una claridad meridiana que la verdadera riqueza de la experiencia no provenía de una abundancia de elementos externos, ni de una intensidad desbordante, sino de la atención plena, de la presencia absoluta y de la apreciación profunda de cada detalle sensorial, por humilde que pareciera. En nuestro mundo moderno, tan acelerado y tecnológicamente mediado, a menudo vivimos en un estado de constante sobrecarga sensorial. Estamos bombardeados sin tregua por ruidos estridentes y persistentes, el tráfico incesante, las sirenas, la música ambiental en cada espacio público, por luces artificiales intensas y parpadeantes que alteran nuestros ritmos naturales, por una miríada de olores sintéticos y penetrantes que emanan de productos de limpieza, ambientadores y perfumes, por sabores procesados, artificialmente intensificados, que nos alejan del gusto auténtico de los alimentos, y por una avalancha de información visual publicidad. Notificaciones, pantallas omnipresentes, que compite ferozmente por nuestra atención fragmentada. Nuestros sentidos, esas maravillosas puertas de percepción que nos conectan con la vida y con el placer, en lugar de sentirse estimulados y nutridos, a menudo se sienten embotados, anestesiados, fatigados o incluso agredidos. Nos hemos acostumbrado, casi sin darnos cuenta, a la intensidad, a lo llamativo, a lo inmediato, y hemos perdido progresivamente la capacidad de apreciar la delicadeza, la sutileza, la belleza que reside en lo simple, en lo callado, en lo que se revela solo a quien sabe mirar, escuchar y sentir con el corazón. El minimalismo japonés, en su esencia más profunda y sabia, no se trata solo de despejar nuestros espacios físicos de objetos innecesarios, sino también, y quizás de forma aún más transformadora, de despejar nuestros canales sensoriales para poder percibir el mundo y a nosotros mismos, con mayor claridad, profundidad, sensibilidad y una alegría serena y duradera. Hoy, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones y prácticas inspiradas en esta filosofía ancestral, para aprender juntos a nutrir nuestros 5 sentidos con menos, pero infinitamente mejor, y así redescubrir la asombrosa riqueza que se esconde en lo aparentemente simple, en lo que a menudo pasa desapercibido. Comencemos por uno de nuestros sentidos más constantemente asediados en la vida moderna, el sentido de la vista, y cómo podemos cultivarlo y protegerlo a través de la apreciación de la belleza simple, la armonía de las formas y el poder restaurador del espacio vacío. En la estética japonesa, el concepto de ma, ese espacio vacío intencional,
Esa pausa visual de la que hemos hablado en otras ocasiones es absolutamente fundamental. No es solo la ausencia de cosas, un mero hueco, sino un elemento activo y dinámico que da significado, que permite que lo que sí está presente, un objeto, una obra de arte, una persona, brille con mayor intensidad y claridad. Un solo arreglo floral ikebana, con sus líneas limpias y su estudiada asimetría, colocado en una habitación despejada y serena, puede tener un impacto visual y emocional mucho más profundo y duradero que una habitación abarrotada de objetos decorativos que compiten entre sí por nuestra fatigada atención. Reducir el desorden visual en nuestro entorno, en nuestros hogares y lugares de trabajo, no es solo una cuestión de orden o de estética superficial. Es una forma de darle un respiro vital a nuestros ojos, de disminuir la carga cognitiva de nuestro cerebro y de permitirnos enfocar la mirada y apreciar la belleza intrínseca de lo esencial, de lo que verdaderamente importa. Pienso en Carlos, un talentoso y apasionado fotógrafo de Medellín, Colombia, cuyo estudio, aunque repleto de equipos de última generación, libros de arte inspiradores y recuerdos de sus viajes por el mundo, se había vuelto con el tiempo visualmente caótico, un laberinto de estímulos. Se sentía creativamente bloqueado, y sus ojos, me confesó con una mezcla de resignación y anhelo, a menudo se sentían cansados, irritados y abrumados incluso antes de empezar a trabajar, antes de mirar a través del visor de su cámara. Naomi, es como si hubiera tanto ruido visual a mi alrededor que no puedo encontrar el encuadre adecuado, ni en mi estudio, ni en mi propia mente. Todo se ve borroso, confuso, me dijo con una palpable frustración. Le sugerí que aplicara los principios del minimalismo sensorial a su espacio de trabajo, que se embarcara en un proceso consciente de despejar las superficies, de guardar con gratitud aquello que no estuviera en uso activo o que ya no le aportara alegría o inspiración, que eligiera cuidadosamente unos pocos objetos, quizás una fotografía particularmente significativa, una piedra recogida en un viaje especial, una planta de líneas simples, que realmente le inspiraran y les diera un lugar destacado, creando ese espacio de respeto y contemplación alrededor de ellos. Al principio le costó, como a muchos nos cuesta, pues sentía un apego emocional a muchos de sus objetos, cada uno con su historia. Pero a medida que su estudio se fue despejando, a medida que el aire y la luz comenzaron a circular con más libertad, notó un cambio sorprendente no solo en el ambiente, sino en su propia percepción. Mis ojos descansan, Naomi, de verdad descansan, me comentó semanas después, con una energía renovada. Y lo más increíble es que estoy viendo la luz de una manera nueva, los detalles sutiles, las texturas que antes pasaban desapercibidas. Es como si mi visión se hubiera agudizado, como si me hubieran limpiado los cristales de unas gafas que llevaba sucias durante años. Reducir la estimulación visual excesiva nos permite, en efecto, apreciar la forma elegante de una sombra que se proyecta en la pared, el juego sutil de la luz natural sobre una superficie de madera, el color profundo y matizado de un objeto cerámico. Te invito a observar tu entorno más inmediato con ojos nuevos. ¿Hay algún espacio en tu hogar o en tu lugar de trabajo que podrías simplificar visualmente, liberándolo de lo superfluo? ¿Qué objeto único y significativo podrías destacar, permitiendo que su belleza singular sea realmente vista, sentida y apreciada en toda su plenitud? Esta búsqueda de claridad visual nos lleva de forma natural a considerar el sentido del oído y cómo podemos nutrirlo y protegerlo cultivando el silencio intencional y aprendiendo a apreciar la sinfonía sutil de los sonidos de la vida. En nuestra sociedad contemporánea vivimos inmersos, casi ahogados, en un océano de ruido constante y a menudo agresivo. El estruendo del tráfico, las conversaciones ajenas amplificadas en espacios públicos, la música omnipresente y a menudo estridente en tiendas y restaurantes, las notificaciones incesantes de nuestros dispositivos electrónicos que reclaman nuestra atención sin tregua. Este bombardeo auditivo constante no solo es física y mentalmente agotador, sino que también embota progresivamente nuestra capacidad de escuchar verdaderamente, de discernir los matices, de apreciar la delicadeza de los sonidos que nos rodean y que pueden ser fuente de calma y conexión,
En Japón, por el contrario, existe una profunda y ancestral apreciación por el silencio, no como una mera ausencia de sonido, sino como un espacio fértil para la introspección, la concentración, la escucha profunda y la conexión con lo trascendente. Pensemos en la atmósfera serena de un templo zen al amanecer, donde el único sonido perceptible puede ser el canto lejano de un pájaro, el susurro del viento entre las agujas de los pinos, o el golpe seco y rítmico del shishiodoshi, esa fuente de bambú diseñada para ahuyentar a los ciervos, cuyo sonido se ha convertido en un símbolo de la tranquilidad de los jardines japoneses. Conocí a Lucía, una sensible y dedicada profesora de música en la vibrante pero a menudo ruidosa ciudad de Buenos Aires. Irónicamente, ella, que vivía por y para la música, se sentía cada vez más sensible y agobiada por el ruido indiscriminado de la gran ciudad. «Llego a casa después de un día de clases y ensayos con la cabeza zumbando, Naomi», me decía con una expresión de fatiga. Y lo primero que hago, casi por instinto, es poner música para tapar el ruido de afuera, para crear mi propia burbuja. Pero a veces siento que solo estoy añadiendo más capas de sonido, más estímulos a un sistema ya saturado. Le propuse experimentar con baños de silencio intencionales en su rutina diaria, que dedicara al menos 15 o 20 minutos al día, quizás al despertar por la mañana o justo antes de irse a dormir por la noche, a estar en el mayor silencio posible, buscando activamente ese espacio de quietud auditiva. Que en esos momentos, en lugar de temer el silencio o intentar llenarlo, lo escuchara con la misma atención y curiosidad con la que escucharía una nueva sinfonía. Que prestara atención a los sonidos más sutiles de su propio hogar, el tic-tac de un reloj antiguo que había heredado de su abuela, el murmullo apenas perceptible de su propia respiración, el crujido ocasional de la madera del suelo al asentarse. Al principio, me confesó, el silencio le resultaba incómodo, casi ensordecedor en contraste con el bullicio habitual. Su mente se resistía, buscaba estímulos, pero gradualmente, con perseverancia y una actitud de apertura, comenzó a encontrar en él un refugio, un espacio de calma profunda y restauración. Ahora espero con ansias mis momentos de silencio, Naomi, me confesó con una sonrisa radiante. Son como un bálsamo para mi alma. Y lo más sorprendente es que he empezado a escuchar la música, mi propia música y la de los demás, de una manera completamente nueva, con más matices, con más profundidad, con una emoción renovada. Es como si mis oídos se hubieran afinado, como si hubieran recuperado una sensibilidad perdida. Te invito a buscar activamente momentos de silencio en tu día. Apaga la radio del coche en algunos de tus trayectos. Disfruta de una cena sin la televisión de fondo. Y cuando estés en silencio, escucha no solo los sonidos externos, sino también los internos. ¿Qué sonidos sutiles puedes descubrir a tu alrededor o incluso dentro de ti que te conecten con el presente y te aporten serenidad? Y así llegamos al sentido del olfato, ese portal directo y poderoso a nuestras emociones, a nuestros recuerdos más profundos, y cómo podemos refinarlo y disfrutarlo a través de la apreciación de los aromas naturales, auténticos y sutiles. Nuestra sociedad moderna, con su énfasis en la asepsia y en lo artificial, nos inunda de fragancias sintéticas y a menudo abrumadoras, ambientadores químicos que prometen olores a bosque o mar, pero que solo ofrecen una imitación burda, perfumes intensos y penetrantes que buscan dejar una estela imborrable, productos de limpieza con olores fuertes y persistentes. Estos aromas, aunque a veces agradables en un primer momento, a menudo enmascaran los olores naturales del mundo, saturan nuestros receptores olfativos y pueden llegar a insensibilizar nuestro sentido del olfato, haciéndonos perder la capacidad de apreciar los matices más delicados. La tradición japonesa, en cambio, valora enormemente los aromas naturales, efímeros y sutiles. La fragancia limpia y ligeramente cítrica del tatami de paja de arroz recién colocado, el aroma terroso y húmedo del musgo en un jardín después de la lluvia, el humo delicado y espiritual del incienso de buena calidad, como el sándalo o el agar, quemándose lentamente en un rincón discreto, o el perfume efímero y casi etéreo de una flor de cerezo o de un ciruelo en flor, llevado por la brisa. Aprender a apreciar estos aromas sutiles requiere atención,
una mente tranquila y un olfato no saturado por la artificialidad. Recuerdo mi propia experiencia al visitar por primera vez un antiguo ryokan, una posada tradicional japonesa en las montañas de Hakone. Al cruzar el umbral, me recibió una sinfonía de aromas increíblemente sutiles pero profundamente evocadores. La madera de ciprés inoki de la estructura, con su fragancia limpia y ligeramente resinosa, conocida por sus propiedades calmantes. El olor fresco y vegetal del tatami, un toque casi imperceptible de incienso que flotaba en el aire, invitando a la calma. No había ningún ambientador artificial, ninguna fragancia impostada, solo el perfume limpio, natural y armonioso del propio espacio, de los materiales nobles con los que estaba construido y del cuidado con el que se mantenía. Esa experiencia me enseñó mucho sobre cómo un entorno puede oler de una manera que calme el espíritu, que eleve el ánimo y que nos conecte con la esencia de las cosas, en lugar de agredirnos o distraernos. Elena, una talentosa chef de Ciudad de México, apasionada por los ingredientes frescos y la cocina de mercado, me contaba cómo, después de años trabajando en cocinas profesionales, a menudo ruidosas y llenas de olores intensos y competitivos, sentía que su sentido del olfato, tan crucial para su profesión, se había vuelto menos sensible a los matices más delicados, como si estuviera constantemente gritando para hacerse oír. Le sugerí que comenzara a incorporar pequeños rituales olfativos en su hogar, utilizando exclusivamente aromas naturales y auténticos, que ventilara bien su casa cada mañana para eliminar olores estancados y permitir que entrara el aire fresco, y que luego introdujera, de forma muy sutil y consciente, el aroma de unas ramitas de eucalipto fresco en un jarrón, unas gotas de aceite esencial puro de lavanda o de yusú en un difusor de cerámica, o el simple y delicioso perfume de una fruta de temporada perfectamente madura, como un mango o una guayaba, colocada en un cuenco sobre la mesa. Ha sido como redescubrir un mundo olvidado, Naomi, me dijo con entusiasmo. Ahora puedo apreciar el aroma delicado de una hierba fresca recién cortada, el perfume dulce y terroso de la tierra mojada después de una tormenta de verano, la fragancia sutil de una infusión de jazmín. Es como si mi nariz hubiera despertado de un largo sueño, y con ella, mi creatividad en la cocina también ha recibido un nuevo impulso. Te animo a reducir conscientemente el uso de fragancias artificiales en tu hogar y en tu persona, y a buscar activamente los aromas naturales que te rodean, tanto en la naturaleza como en los alimentos y materiales nobles. Detente a oler una flor en tu camino, la madera de un mueble antiguo, el café recién molido por la mañana, el pan recién horneado. ¿Qué aromas sutiles puedes identificar que te traigan una sensación de calma, alegría o quizás un recuerdo entrañable? Esto nos lleva, de manera casi inevitable, a explorar el sentido del gusto y cómo podemos enriquecerlo y educarlo a través de la alimentación consciente, la apreciación de los sabores puros y naturales y la conexión con el origen de lo que comemos. En una era de alimentos ultraprocesados, cargados de azúcares refinados, sales en exceso, grasas de mala calidad y una plétora de saborizantes y aditivos artificiales, a menudo comemos de forma automática, apresurada, sin prestar verdadera atención a lo que ingerimos. Nuestro paladar, en consecuencia, casi se vuelve adicto a sabores intensos, simplificados y poco complejos, perdiendo la capacidad de discernir y disfrutar de la riqueza de los sabores auténticos. La cocina japonesa tradicional, en cambio, con su profundo respeto por los ingredientes frescos de temporada, su énfasis en las preparaciones sencillas que buscan resaltar y no enmascarar el sabor natural de cada alimento, un concepto encapsulado en la búsqueda del umami, ese quinto sabor sutil, sabroso y profundamente satisfactorio, presente de forma natural en muchos ingredientes, nos invita a una experiencia gustativa mucho más refinada, consciente y placentera. Comer, desde esta perspectiva, no es solo una necesidad fisiológica que hay que cubrir rápidamente, sino una oportunidad sagrada para deleitar nuestros sentidos, nutrir nuestro cuerpo con respeto y gratitud y conectar con los ciclos de la naturaleza. Mi abuela Akiko era un ejemplo vivo de esta filosofía culinaria.
Sus comidas eran, en apariencia, muy sencillas, pero cada ingrediente era elegido con un cuidado exquisito, a menudo de su propio pequeño huerto o del mercado local, y preparado con una atención y un amor que realzaban su sabor intrínseco y su energía vital. Recuerdo el sabor inolvidable del arroz japonés recién cocido, gohan, ligeramente dulce, pegajoso y fragante, la base de casi todas sus comidas. La delicadeza de un trozo de salmón fresco cocido al vapor con un toque de jengibre rallado y unas gotas de salsa de soja de buena calidad. La textura crujiente y el sabor terroso y dulce de unas verduras de temporada: zanahorias, judías verdes, setas shiitake, apenas salteadas para preservar su frescura y sus nutrientes. No había salsas pesadas ni condimentos excesivos que enmascararan los sabores originales. Cada bocado era una celebración de la pureza y la esencia del ingrediente. Isabel, una dedicada nutricionista de Madrid, compartía conmigo su creciente preocupación por cómo muchos de sus pacientes, especialmente los más jóvenes, habían perdido la conexión con el sabor real de los alimentos. Están tan acostumbrados a lo hiperpalatable, a lo artificialmente intenso y adictivo de los snacks y la comida rápida, que una simple manzana, una zanahoria cruda o un pescado blanco al horno les parece insípido, aburrido, me decía con un dejo de tristeza. Le sugerí que ella misma, como ejemplo, y que animara a sus pacientes a hacerlo como parte de su reeducación alimentaria, practicara el comer con los 5 sentidos, una forma de mindfulness aplicado a la alimentación. Que antes de llevarse un alimento a la boca se tomaran un momento para observarlo, apreciar sus colores, sus formas, que lo olieran, intentando identificar sus aromas, que sintieran su textura con los dedos o con los labios, que al masticar lo hicieran lentamente, varias veces, prestando atención a todas las notas de sabor que se desplegaban, a cómo se transformaba en la boca, a la sensación que producía en su cuerpo. Ha sido una revelación para muchos, Naomi, me comentó con entusiasmo en una ocasión posterior. Han redescubierto el dulzor natural de una zanahoria recién cosechada, la acidez refrescante y vivaz de un gajo de naranja, la complejidad aromática de un buen aceite de oliva virgen extra. Están aprendiendo a disfrutar de la comida de una manera nueva, mucho más consciente, placentera y, por supuesto, saludable. Incluso están perdiendo peso sin sentir que están a dieta, simplemente porque se sienten más satisfechos con menos cantidad de comida real. Te invito a probarlo en tu próxima comida. Elige al menos una de tus comidas al día para comerla con esta plena atención sensorial. Apaga las distracciones, la televisión, el móvil, el ordenador. Siéntate cómodamente y saborea cada bocado como si fuera la primera vez que pruebas ese alimento. Te sorprenderá la riqueza de matices que descubrirás. Finalmente, y no por ello menos importante, llegamos al sentido del tacto, nuestra conexión más íntima y directa con el mundo material que nos rodea, y cómo podemos sensibilizarlo y disfrutarlo a través del aprecio por las texturas naturales, los materiales nobles y el contacto consciente y significativo. En un mundo cada vez más dominado por superficies lisas, frías y sintéticas, las pantallas de cristal de nuestros dispositivos, los plásticos omnipresentes en objetos y embalajes, los metales fríos y pulidos de la arquitectura moderna, a menudo perdemos la inmensa riqueza y variedad de la experiencia táctil que nos ofrecen los materiales naturales. La madera con su veta única y su calidez inherente, la cerámica con su porosidad terrenal y su capacidad de retener el calor, el lino con su aspereza rústica y fresca, la seda con su suavidad fluida y lujosa, la lana con su abrazo reconfortante. Cada material natural tiene una historia que contar a nuestras manos, una cualidad vibratoria que puede nutrirnos de maneras sutiles pero profundas. El minimalismo japonés, con su marcada preferencia por los materiales naturales, la artesanía de calidad y los objetos que envejecen con gracia, nos invita a redescubrir y celebrar el placer del tacto, a rodearnos de texturas que nos acarician el alma. Pienso en la sensación inconfundible de caminar descalzo sobre un suelo de tatami tradicional, esa mezcla única de firmeza y suavidad elástica que masajea los pies.
en la calidez reconfortante de un cuenco de cerámica raku hecho a mano, sostenido entre las manos en un día frío de invierno mientras se sorbe un té humeante, en la textura orgánica y reconfortante de una manta de lana gruesa tejida a mano sobre el regazo mientras se lee un buen libro. Andrés, un innovador arquitecto de Santiago de Chile, conocido por sus diseños vanguardistas y minimalistas, me contaba cómo, en su afán por la pureza de líneas y la eficiencia de los materiales modernos, había diseñado su propio apartamento con materiales predominantemente fríos, lisos y pulidos, como el hormigón visto, el acero inoxidable y el vidrio. Es elegante, funcional y visualmente impactante, Naomi, pero a veces siento que vivo en una sofisticada caja de cristal, en un laboratorio, me confesó con una sorprendente vulnerabilidad. Echo de menos la calidez, la sensación de hogar, algo que me abrace. Le sugerí que introdujera, de forma gradual y selectiva, pequeños elementos con texturas naturales y orgánicas que contrastaran y complementaran la modernidad de su espacio. Un cojín de lino crudo tejido a mano sobre un sofá de diseño, una alfombra de yute o de sisal en el salón, una tabla de cortar de madera maciza de olivo en la cocina, una colección de tazas de cerámica artesanal de diferentes texturas para su café matutino. El cambio ha sido increíble, Naomi, mucho más profundo de lo que esperaba, me dijo unas semanas después. Esos pequeños toques, esas islas de calidez táctil, han transformado por completo la sensación del espacio. Ahora me siento más conectado, más enraizado en mi propia casa. Disfruto del simple acto de tocar esas superficies, de sentir su historia, su imperfección. Es como si mi hogar hubiera ganado un alma. Te animo a prestar más atención consciente a las texturas que te rodean en tu día a día. Busca oportunidades para interactuar con materiales naturales, tanto dentro como fuera de tu hogar. Acaricia la corteza rugosa de un árbol en el parque. Siente la suavidad aterciopelada de un pétalo de flor, la aspereza fresca de una piedra recogida en la playa. Elige objetos para tu hogar que no solo sean visualmente agradables, sino también placenteros y reconfortantes al tacto. Mis queridos amigos, el minimalismo sensorial japonés es, en esencia, una invitación amorosa y profunda a vivir de una manera más despierta, más presente, más encarnada y más conectada con la belleza sutil y a menudo esquiva que nos rodea en cada instante y que, con demasiada frecuencia, pasamos por alto en nuestra prisa cotidiana y en nuestra constante sobreestimulación. No se trata, en absoluto, de privarnos de experiencias sensoriales placenteras, sino todo lo contrario. Se trata de refinar nuestra capacidad de percibirlas en toda su riqueza, de encontrar una inmensa y sorprendente satisfacción en la calidad, en la autenticidad y en la intención, en lugar de buscarla en la mera cantidad o en la intensidad superficial de los estímulos. Al despejar con suavidad nuestros canales sensoriales, al elegir conscientemente qué permitimos que entre a través de nuestros ojos, oídos, nariz, boca y piel, abrimos de par en par la puerta a un mundo de matices, de deleite genuino y de profunda serenidad interior que quizás habíamos olvidado que existía. Es como afinar un instrumento musical antiguo y valioso. Solo cuando las cuerdas están en la tensión justa, ni demasiado tensas, ni demasiado flojas, y el cuerpo del instrumento está limpio, cuidado y libre de obstrucciones, puede resonar con su verdadera y hermosa voz, y producir la música más conmovedora y sublime. De manera similar, cuando nuestros sentidos están afinados, descansados y no abrumados por el exceso, podemos percibir la melodía sutil y maravillosa de la vida con una claridad, una profundidad, y una alegría completamente renovadas. Esta práctica transformadora no requiere grandes cambios externos ni inversiones costosas, solo requiere una dosis de intención, una pizca de atención amorosa y una sincera disposición a redescubrir la maravilla que se esconde en lo simple, en lo auténtico, en lo esencial. Como dice un antiguo poema japonés, un haiku atribuido al gran maestro Basho, que mi abuela Akiko solía recitar en voz baja mientras contemplaba la luna llena reflejada en el agua de su pequeño estanque, una imagen de perfecta serenidad. Furu ikeya, kawasu tobikomu, Mizuno Oto. Esta breve composición, que se traduce aproximadamente como un viejo estanque,
Una rana salta dentro, el sonido del agua, evoca con una maestría insuperable la esencia de un momento a través de 3 simples percepciones sensoriales: la quietud visual del estanque, el movimiento súbito de la rana y el sonido revelador del agua. Es una celebración de la belleza encontrada en la experiencia directa, inmediata y sencilla de los sentidos, en la observación atenta del instante presente. Que nosotros también podamos aprender a encontrar esa riqueza, esa poesía, en las pequeñas grandes cosas de cada día, en los susurros sensoriales que la vida nos ofrece constantemente, si tan solo estamos dispuestos a escuchar, ver, oler, gustar y tocar con el corazón abierto. Espero de todo corazón que estas reflexiones sobre el minimalismo sensorial japonés les hayan inspirado a explorar sus propios sentidos de una manera nueva, más profunda y enriquecedora. Si estas ideas han encontrado un eco en sus almas, si han sentido una invitación a vivir de forma más plena y consciente, les invito con gran alegría a unirse a nuestra creciente comunidad aquí en Encanto Minimalista. Suscríbanse al canal para continuar este viaje juntos hacia una vida más consciente, serena y llena de belleza sutil y significativa. Y si este mensaje les ha aportado una nueva perspectiva, un momento de inspiración o una invitación a la calma, por favor, regálenos un like. Su apoyo, ese gesto de aprecio, nos ayuda inmensamente a que estas semillas de bienestar y conciencia lleguen a más personas que puedan estar buscando una forma más profunda y auténtica de conectar con la vida y consigo mismas. Ahora, como siempre, me encantaría leer sus pensamientos, sus intuiciones y sus experiencias. Comenten abajo cuál de los 5 sentidos sienten que tienen más embotado o cuál les gustaría empezar a cultivar con más intención y cariño a través de las prácticas del minimalismo sensorial. Escriban, despertando mis sentidos a la belleza sutil, si se sienten inspirados a probar estas prácticas y quizás a compartir sus descubrimientos y transformaciones con nuestra comunidad. Gracias infinitas por su tiempo, su atención y su exquisita sensibilidad. Que sus sentidos se despierten cada día a la infinita y sutil belleza que les rodea en cada momento, en cada respiración, en cada pequeño detalle. Mátane.